Salvador, ¿verdad? Estamos bien contentos porque Dios nos da la oportunidad de todos los días estar con Él, buscarlo a Él, adorarlo a Él y saber que Él es lo más grande que hay en nosotros. Yo no sé, ¿verdad?, cómo es que hay personas que no pueden entender que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios eterno para siempre. Yo le pido a la iglesia que crea que Dios está ahí y que crea que Él es galardonador de los que le buscan. Dios es y nunca dejará de ser. Cambie sus pensamientos, su mente. Ubíquese en la enseñanza que Dios está trayendo y procure cambiar sus pensamientos, transformar su mente. En el libro de Romanos dice que transformemos nuestro entendimiento, porque es bien importante que el pueblo de Dios sepa que si tenemos una mente que está en línea con la palabra de Dios, entonces nuestra vida completa será transformada. Y el que no haya confesado a Cristo todavía como Señor y Salvador, corra y confiéselo y acéptelo. Vamos a enfocarnos en eso porque, como veníamos el pastor y yo hablando, uno sabe que hoy uno está aquí y mañana puede estar en el cielo. Así que, hermano, yo no sé, yo les digo, yo estoy que anhelo que todo el pueblo de Dios reconozca a su Dios. Ame a su Dios con todo su corazón. Si su vida no está en línea, procure que su vida esté en línea con la palabra. Bueno, estamos hablando de la mente. Y hemos dicho que la mente es sumamente importante, porque de lo que tengamos en la mente, de eso es que vamos a hablar. Y así como pensemos, así mismo seremos, dice la palabra de Dios. Y esto no hay quien lo cambie, esto es una realidad, esto es una verdad. Es algo que por mucho que las personas quieran tratar de cambiar esta palabra de Dios, no la pueden cambiar. Vamos a Proverbios capítulo 23 y verso 7. Para enfocar un poquito ese texto, para darle una importancia, ¿verdad?, mayor de lo que hasta el día de hoy hemos estado hablando los jueves. Y dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Y hablamos que cuando es hacer, ¿verdad?, y obedecer, ¿de qué está hablando? De la mente. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Así que mira al que está a tu lado y dile, así como tú pienses, así serás. Y esto no hay quien lo cambie. Esto nadie lo puede distorsionar. Hablaba esta mañana en la radio y decía que muchas personas tendrían que arrancar muchas páginas de su Biblia porque están tratando de decir cosas que verdaderamente están en contra de lo que dice la palabra. Entonces yo dije, tendrán que arrancar páginas de su Biblia y botarlas, porque la palabra de Dios nadie la puede cambiar. Así como nosotros pensemos, así seremos. Si yo tengo unos pensamientos de mal,
actuaré mal. Si tengo unos pensamientos de bien, actuaré bien. Si mis pensamientos son de pobreza, seré pobre. Si mis pensamientos son de enfermedad, me mantendré enferma. Si mis pensamientos están en el mundo, estaré totalmente tentado a pecar. Y definitivamente llegará el momento en que esos pensamientos me alejen de Dios. Así que mis pensamientos tienen que estar en línea con la palabra de Dios. Pero decirlo a hacerlo, ahí hay un largo trecho. Lo importante aquí es que nosotros lo digamos y trabajemos para hacerlo. Y nos esforcemos para mantener nuestro pensamiento en línea con la palabra. El jueves pasado nos quedamos que la mente tiene diferentes capacidades, ¿verdad? Y hablamos que tiene la capacidad de pensar. Y puede pensar en cosas buenas, pero también puede pensar en cosas malas. Tiene la capacidad de imaginar, dando un repaso de lo que hablamos el jueves. Y la mente tiene la capacidad de poder imaginar algo y creer en eso que tiene en su mente, en esa imagen que tiene en su mente, y eso no ser real, ser mentira. Y di varios ejemplos que lo más que es parecido a la relación de Dios y la iglesia es la relación matrimonial. Di varios ejemplos el jueves de cómo a veces hay personas que se imaginan cosas y creen en lo que tienen en su mente, mas eso no es real, no es verdad. Pero como si hacen la imagen y lo creen, pues entonces para esa persona eso es real, eso es verdad, siendo mentira. Podríamos llevarlo al ejemplo de que hay personas que uno le dice, mira, tú estás bien, tú puedes seguir hacia adelante, pero la persona ya tiene una imagen en su mente de fracaso. ¿Y cómo se va a quedar? En el fracaso. Así que tiene esa capacidad, ¿verdad?, de hacer imágenes en su mente. Hablamos de que tiene la capacidad de conocer, de tener conocimiento. Y el conocimiento puede ser bueno o puede ser malo. Y hay que tomar una decisión de qué conocimiento yo voy a aceptar, cuál voy a vivir. Porque de lo contrario, el conocimiento del mal va a dominar mi vida. La mente tiene la propiedad de guiar el cuerpo, el espíritu. Levante las manos y adore a Dios. Por eso es que lo que se convierte no es el espíritu. ¿Qué es lo que se convierte? El alma. La parte pensante del espíritu. Los científicos no la pueden entender porque no es un órgano como tal tangible que se puede estudiar. El alma es espiritual. Todavía ellos no han podido tener una realidad completa y certera de cómo el cerebro lleva los pensamientos. Ahora sí tenemos la certeza, la claridad total de que nuestros pensamientos gobiernan nuestro espíritu. Por eso hay que educar el alma para que no controle el espíritu. Porque en el alma están los sentidos, ahí está la psique y los sentidos. Y el pensamiento es guiado por lo que usted ve, por lo que usted escucha, por lo que usted toca. Por esto, la Biblia habla bien claro, en Hebreos creo que es 12, vamos a Hebreos 12, 1 y 2. El pensamiento se deja guiar por lo que ve y por lo que escucha. Hebreos 12, 1 o 2, ahí está. Vamos a ver que nuestra hermana o alguien que se pare y lo lea fuerte también. Ahí está.
nosotros también despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Sí, Señor. Vamos a correr la carrera, puesto los ojos en ¿quién? Vamos a tener una vida de éxito, puesto los ojos en ¿quién? Entonces yo tengo mis ojos puestos en Jesús. Jesús es la palabra viva. Jesús es el evangelio que nosotros tenemos aquí, que nos guía el Espíritu Santo a Él. Y si nosotros sacamos nuestra mirada de lo que dice la palabra de Dios, nuestros pensamientos pueden ser distorsionados, cambiados e ir en contra de las instrucciones dadas por Dios para que tengamos una vida de éxito, una vida de prosperidad, de protección y de sanidad. A veces tenemos bien en poco la palabra que Dios trae, pero yo quiero decirle algo a la iglesia. Hoy en la radio hubo una persona que me provocó con una pregunta y quiso que lleváramos un mensaje, que me dijeran a mí, que explicara cómo se podía defender con la palabra, porque estamos hablando de lo importante que es orar. La pregunta completa la tiene Laura, no sé si la tiene ahí en la Biblia, pero o si tiene el libro ahí, pero es la pregunta fue que cómo se podía defender con la palabra, cómo la iba a usar, qué iba a hacer. Fue extraordinario el mensaje de esta mañana en la radio, porque si tú no tienes la palabra de Dios en tu mente, no vas a poderte defender, porque si no la tienes en la mente, no te va a salir por la boca. Y la única defensa que tiene el ser humano, no los cristianos, el ser humano aquí en la tierra, la única defensa que tiene contra todo lo que está aconteciendo en el mundo, aquí en la tierra, es la palabra de Dios. No hay nada más, es la palabra de Dios. Por cuanto la mente tiene capacidad de conocer, nosotros tenemos que procurar tener el conocimiento total de ¿qué? Del mundo, de lo que deseamos, de la palabra de Dios. ¿Cómo adquirimos ese conocimiento? Estudiando, leyendo la Biblia. Entonces, cuando usted lee la Biblia, cuando usted está leyendo, la mente tiene la capacidad de capturar, de conocer. Y lo que usted entra en su mente, llega a su cerebro y se almacena. Cuando usted necesita defenderse de algo, usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, tiene su mirada puesta en la palabra, tiene su espíritu disciplinado a que tiene que actuar conforme a la palabra, y usted va a tener una defensa espiritual y personal de excelencia. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Bien, la mente tiene la capacidad de recordar, y va a recordar lo bueno, y generalmente lo malo gobierna en la mente, lo malo gobierna lo bueno. Los pensamientos negativos, eso que nos ha hecho sufrir, eso que nos ha hecho llorar, ese momento en que yo estoy luchando con algo que está mal y que no le puedo poner solución, que me dolió, que me hizo daño, eso es lo que va a estar presente siempre en mi mente. Vuelvo a repetir, por eso es que la Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Cuántas veces? Todos los días. Ahora, lo importante no es tener presente
el pasado, recordar el pasado o el daño que se me hizo o las cosas que perdoné un día y perdoné otra y que traté de solucionar, pero siguen haciéndome daño, sino que yo puedo con mi mente cambiar esa situación. ¿Cómo la voy a cambiar? Sujetándome a lo que Dios va a decir esta noche. Yo puedo cambiar mi pasado. Yo puedo dejar mi pasado a un lado. Yo puedo enterrar mi pasado en lo más profundo, de tal manera que no gobierne mi mente. Hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Sí, provoca un perdón, pero en su mente tiene esa situación que supuestamente perdonó y siempre le va a estar haciendo daño. Ahora, cuando usted saca de su mente ese recuerdo, y usted lo echa a un lado y comienza a entrar en su mente cosas diferentes, entonces usted va a dejar el recuerdo a un lado, el pasado a un lado, y usted va a vivir un presente. Cristo no es pasado. La palabra no es pasado. La palabra no es futuro. La palabra es un presente. Hoy, mañana y siempre. Y la iglesia se tiene que levantar en su presente. No en su pasado, no en su futuro. Hay quien ha tenido pérdida y siempre se está acordando de que del progreso que tiene ahora. ¿De qué se acuerda? De la pérdida. Hay quien pierde un ser querido y pasa el año y pasa el otro año y pasa los 3 años y pasa los 4 años y siempre tiene en la mente que esa persona que partió, no piensa en que ya esa persona no está en la tierra pero está con Cristo. No piensa y no, es que la mente es algo tan poderoso. No piensa en que hubo un periodo de vida de ese ser humano que disfruté, que viví, que estuve con ese ser humano, aunque ahora ya no lo tenga. Entonces ese pensamiento está día y noche ¿qué? Atormentándome, haciéndome sufrir. Dios tiene un propósito con esta iglesia, digo, con el mundo entero, ¿verdad? Y con todos los cristianos, pero yo estoy pastoreando esta iglesia. Dios tiene un propósito con esta iglesia, que se levante, resplandezca y alumbre en medio de las tinieblas. Y para poder alumbrar en medio de las tinieblas, tenemos que tener una mente completamente renovada. Ok, la mente tiene también la capacidad de entender. Dile al que está a tu lado, tú puedes entender lo que la pastora está diciendo. Y puedes entender las instrucciones que Dios da en su palabra. 5 cosas que nosotros tenemos que saber y 5 cosas que nosotros tenemos que tomar dominio de ellas. Porque podemos hacer lo bueno y podemos hacer lo malo. Ahora, está de mi parte, diga, está de mí, yo tomar el control de mi mente. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. La mente de Cristo no es para los inteligentes, no es para los profesionales, no es para los universitarios, para los que tienen doctorado. Porque de lo contrario, el que no estudió jamás tendrá la mente de Cristo. El que no tiene un doctorado no tendrá jamás la mente de Cristo. Así que la mente de Cristo no estriba en la capacidad intelectual que tenga el ser humano. Vamos un momentito a 1 de Corintios, capítulo 2 y verso 16. Oh, siento la presencia de Dios, hermano. 1 de Corintios, capítulo 2 y verso 16. Si lo tienes en tu Biblia,
léelo fuerte. Vamos a leerlo porque es que a la verdad que, hermano, vamos a buscarlo. Lo que Primera de Corintios. Ok. 2:16. Si lo tienes lo puedes leer, no tienes problema. Fuerte. Primera de Corintios, déjame ver si es este que es el que yo quiero. Ok. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Lea el otro. Mas nosotros, dígalo fuerte, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién tiene la mente de Cristo? ¿El diablo? ¿Los del mundo? Nosotros, la iglesia. El apóstol Pablo dijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es para todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le pertenece por derecho. Entonces, ¿qué es tener la mente de Cristo? ¿Cómo yo me ubico en la mente de Cristo? Vamos a Filipenses capítulo 2. Búsquelo. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Ahí hay unas cuantas cositas que yo necesito saber. 5 al 8. Ok. Ahí estamos. 2, 5. Vamos a leer el 5. Haya pues en vosotros. Ok, vamos al 6. No estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Ok. El 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose y muerte de cruz. Bien, ¿qué es tener la muerte de Cristo? La mente de Cristo. Tener el mismo sentir de Jesucristo. Amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Tener ese mismo sentir de Jesucristo, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tener ese mismo sentir de Jesucristo, de buscar primeramente a Dios y su justicia y todas las demás cosas. En otras palabras, el que tiene la mente de Cristo, tiene una mente renovada y tiene la mente de Cristo, está pensando primeramente en Dios y después en todo lo demás. Está dispuesto a todo por Dios. Y usted dirá, ¿cómo lo puedo hacer, pastora? Fácil. Leyendo la palabra y obedeciendo la palabra. Tengo ese mismo sentir de Cristo. Cuando alguien esté necesitado, ¿qué tengo que hacer? Ayudar. Vamos a lo próximo. Dice también que es despojarse de todo lo que le separa de la palabra de Dios. Diga conmigo, despojarme. Vuelve al verso 5 otra vez. Al 5. Para ir poquito a poco, primeramente tenemos que tener el sentir de Cristo, ser como Cristo, ser como Él. Muchas veces yo he enseñado que una de las oraciones más importantes que debe de hacer el pueblo es pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a ser como Jesús. Amar como Jesús, a orar como Jesús, a sanar como Jesús, a libertar como Jesús. Todas esas cosas. En el verso 6 dice que él, siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No escatimó ser igual a Dios. ¿Qué hizo? No se aferró. No te aferres a nada en esta tierra. No te agarres de nada en esta tierra.
ni a papá, ni a mamá, ni a esposa, ni a esposo, ni a hijo, a nada, ni a dinero, ni a casa, ni a carro. Dile al que está a tu lado, a nada. ¿A quién te tienes que aferrar? Porque tú quieres ser como quién. Tú quieres tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es ser como Cristo. En el verso 7 dice, sino que se despojó. Vamos a dejarlo ahí. Dile al que está a tu lado, para tener la mente de Cristo me tengo que despojar de todo lo que me pueda separar de Él. Mire, y a veces no es fácil. Pero el que alcance la mente de Cristo será una persona exitosa en todas las áreas de su vida. No es fácil. Por eso fue que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y le repitió nuevamente y le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. En otras palabras, Josué, para tú alcanzar y hacer lo que tienes que hacer, tienes que tener una mente renovada, tienes que tener una mente dispuesta a vencerlo todo para alcanzar la meta. La pregunta en esta noche es, ¿cuántos quieren la manifestación de la mente de Cristo? Entonces, me tengo que despojar de todo lo que me separa de la palabra, de todo lo que me pueda impedir a mí llegar a la iglesia a recibir el conocimiento de la palabra. Hoy, antes de salir para acá, el pastor y yo estuvimos viendo una película, a lo mejor muchos de ustedes ya la han visto, porque no es nada nuevo. La película se llama Dios está muerto. O no está muerto. A lo mejor muchos de ustedes la han visto, ¿verdad que sí? ¿Le impactó la película? Pero la película no solamente nos puede impactar. La película nos tiene que llevar a convicción. La película tiene que moverle, y no es simplemente la película, ¿verdad? Lo que se está presentando tiene que mover mi espíritu a algo diferente. Mi mente tiene que ahí ubicarse y entonces pensar en lo que está viendo y aceptar algunas cosas que allí se presentaron. Mi sorpresa fue que al final la película es real. Yo creí que había sido algo inventado, ¿verdad? Pero se hizo en base a unos sufrimientos que tuvieron unos estudiantes en muchas universidades. Y el impacto que me dio a mí, porque yo no puedo ver todo tipo de películas, hermano. Y se puede, pues, la gente le gusta ver muchísimo, y yo no critico a nadie. Pero yo si voy a ver algo, lo que yo voy a ver me tiene que ministrar. Sea cristiana o no cristiana la película. Porque Forrest Gump no tenía nada de cristiana. Pero cuando yo la vi, a mí me ministró muchísimo, porque yo vi una mujer, una mamá, que hizo todo lo que estuvo a su alcance y sacó a su hijo hacia adelante. Yo eso lo escuché, yo eso lo vi, yo eso lo viví, y yo por mis hijos hago lo que sea. ¿Ve? Y hay cosas que cuando uno ve, a esas cosas a uno le ministran. Por eso uno no puede ver cualquier cosa. Porque su mente va a ubicar lo que usted ve. Y la Biblia dice que tengamos cuidado con lo que. Y que si tu ojo es malo, ¿qué haga? Imagínese a los extremos que Dios está hablando. Entonces, lo que me impactó de la película, bastante, es que Dios es un Dios de misericordia. Porque un recuerdo de un niño de 12 años en su mente
por muchos años le atormentó y lo llevó a odiar a Dios. Yo decía, pero ¿por qué yo tengo tanto empeño en ver la película? Pues claro, un niño de 12 años mantuvo el recuerdo en su mente de que su mamá murió de un cáncer y que Dios no la ayudó, y eso lo llevó a odiar a Dios. Pero no solamente lo llevó a odiar a Dios, sino que se hace un profesional, se convierte en un maestro, y entonces él está provocando que los estudiantes odien a Dios. Imagínese usted, hermano, el poder de la mente. Ahora, dentro de esos estudiantes que habían allí, hubo uno que tenía la mente de Cristo. Hubo uno que cuando el profesor dijo que escribieran en un papel Cristo, ¿cómo está muerto? Hubo uno, Dios está muerto, hubo uno que no lo escribió. Porque él sabía que Dios estaba como, que había en su mente que Dios estaba como. Y tal vez muchísimos de los estudiantes que estaban allí también lo tenían en su mente, pero en su mente tenía dos pensamientos. Pero ese no, porque ese tenía la mente de Cristo. Lo dejó la novia, lo condenó el profesor, lo humilló, pero él no lo escribió. Él se levantó en defensa y dijo, Cristo está vivo. Eso es tener la mente de Cristo. Cuando usted pasa por una situación adversa y eso le está provocando a pensar diferente, usted tiene que tomar el control y hablar y pensar y hablar lo que dice la palabra de Dios. Entonces usted ubica su mente exactamente a la mente de Cristo, porque aunque Cristo padeció, aunque Cristo sufrió, aunque tuvo que vivir todo lo que vivió, no cambió sus pensamientos. Levante la mano y adore a Dios. Cristo no cambió sus pensamientos. Cristo se mantuvo firme. Por eso fue que Él se despojó de todas aquellas cosas que lo podían separar de la palabra de Dios. Número 3. Vamos al próximo verso. Y dice que Cristo se humilló ante los hombres. A sí mismo. Se humilló delante de Dios. Reconoció que necesitaba a Dios. Él entendió que dependía de Dios. Hey, Cristo, la palabra, nunca hubiese hecho lo que hizo si no hubiese tenido una mente bien ubicada en las palabras de su Padre, porque lo que Él padeció y lo que Él sufrió pudo haberle cambiado el pensamiento. Pero Él se humilló a sí mismo de tal manera que no permitió que sus pensamientos fueran distorsionados, fueran cambiados y no le permitieran llegar a la meta. ¿Saben lo que no nos permite llegar a la meta? Los pensamientos negativos. ¿Sabe qué es lo que no permite que recibamos por fe? Los pensamientos negativos. Pensamientos distorsionados, pensamientos cambiados. ¿Por qué? Por la situación, por la adversidad, por los problemas, por los corajes, por las situaciones que se nos presentan. Ahora, este pueblo va a recibir todo por fe. Este pueblo va a aprender de tal manera que sus pensamientos van a estar disciplinados. Su espíritu no va a ser dominado por la carne. Acuérdese que en los pensamientos están los sentidos, y eso es lo que nosotros llamamos carne y lo que la Biblia llama carne. Pues su carne no puede estar al garete. Dice lo que está a tu lado, no puede estar al garete. Tu carne, tus pensamientos, tus sentidos tienen que obedecer.
porque fue lo próximo que hizo Cristo ahí. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta que, cuando las cosas estaban bien, hasta la muerte, en su peor sufrimiento, en su gran dolor, él fue ¿qué? Obediente. ¿Queremos tener la mente de Cristo? No importa lo que te acontezca, lo que pase, lo que vivas, obedece lo que dice la palabra de Dios y tendrás el éxito. Y alcanzarás las metas. Y correrás la carrera. Y terminarás la carrera. Porque nadie, absolutamente nadie, puede controlar tus pensamientos si tú no lo permites. Porque el diablo no puede dañarte la mente. Puede inducir pensamientos negativos, pero tu disciplina en la palabra, tu mente disciplinada, tú teniendo la mente de Cristo, cuando viene un pensamiento negativo, ¿qué tiene que hacer? Levanta la mano derecha. Fuera. Y entonces usted se ubica en una posición real y verdadera, que es la posición de la iglesia aquí en la tierra, que es representar a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ser como Él. Bien, obedeció en todo, hasta la muerte. Y nosotros debemos de mantener la mente de Cristo hasta que Él venga en gloria. Si nos toca irnos antes, pues nos vamos antes de esa manera. Pero de lo contrario, hermano, yo les aseguro que el éxito de la iglesia ha de ser que sus pensamientos sean transformados, cambiados, que usted active la mente de Cristo. ¿Por qué? Vamos al libro de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. A ver lo que dice allí. ¿Cuántos están hasta aquí entendiendo? ¿Cuántos pueden comenzar con toda seguridad a vivir la mente de Cristo? Bueno, necesitamos comenzar en esto. Yo creo que la iglesia va a crecer en una forma extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú desarrollas la mente de Cristo, tú eres testimonio en tu casa, eres testimonio en el trabajo, eres testimonio en todo lugar donde tú te puedas parar, y también vas a ser luz en medio de todas las tinieblas. Y cuando tú alumbras las tinieblas, o se convierten a Cristo o se tienen que ir de tu lado. Y yo creo que se van a convertir a Cristo toda tu familia, y todas las tinieblas que puedan estar a tu alrededor, que no tengan a Cristo, van a venir a los pies de Jesucristo, porque tú estás dando el testimonio, porque tú estás mostrando lo que es una mente renovada, una mente de Cristo. Porque a pesar de todas las cosas que te pasen, tú vas a tener una personalidad digna del Señor. Yo hablaba con una hermana de la iglesia, es muy buena, yo la amo un montón, yo sé que todos ustedes la aman, pero no suelta el llanto, hermano. Entonces, usted está creyendo, pide oración, oramos, y usted está creyendo, pero usted no se puede quedar en el sufrimiento. Porque si usted se queda en el sufrimiento, ¿qué usted está demostrando? ¿Que tiene fe? ¿Que tiene el pensamiento libre? ¿Cómo está el pensamiento? Esclavizado. Entonces yo le decía hoy, es que tienes que soltar el llanto, porque tú me estás confesando una cosa, estás tratando de modelar algo que yo no lo puedo ver. Tú me estás diciendo una cosa con tu boca y otra con tu cuerpo, con tus actitudes. Es que no puedo. ¿Qué hay en la mente? ¿Esa es la mente de Cristo? En la mente de Cristo, ¿qué tendría la mente de Cristo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces es difícil, pero nos tenemos que esforzar. En otras palabras, tenemos que tomar la decisión, hermano, de ser como Jesús. Como tenemos que tomar la decisión de amar, ¿verdad? Cuando amamos a alguien, lo tenemos que amar porque Dios nos manda.
Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de ser como Jesús. De lo contrario, no vamos a seguir, no vamos a recibir y vamos a estar todo el tiempo en un círculo vicioso. Y así es que nos quiere tener el enemigo, un círculo vicioso. Dile al que está a tu lado, hoy yo voy a recibir. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Que habían qué? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis. ¿Cuándo es que nosotros nos convertimos en discípulos de Jesús? Cuando en nuestra mente está ¿qué? La palabra. Porque yo tengo que permanecer en la palabra. ¿Qué me va a llevar a mí a permanecer en la palabra? Confesarla. Tenerla en mi mente. Porque si yo la tengo en mi mente, yo la voy a vivir. Proverbios 23, verso 7 dice que así como tú pensares, así serás. Yo creo, hermano, que usted está entendiendo lo que estoy enseñando. Déle un aplauso al Señor. Es una realidad. Lo que yo piense, eso soy. Dijo entonces Jesús: si permaneces en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Me van a representar aquí en la tierra. Vamos al verso 32. Ese es el 32. Y conoceréis, y la verdad os hará libre. ¿Cómo es que yo me voy a mantener libre todos los días de mi vida? ¿Pensando en qué? En la palabra. Meditando en la palabra de Dios. Dice la Biblia, dile que está a tu lado, dice la Biblia: medita de día y de noche en este libro de la ley, y harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Póngase en pie. Josué 1. A mí me gustaría yo ver ese cambio en el pueblo. Ver el cambio de que hoy no puedo perdonar, pero como ahora tengo la mente de Cristo, sí voy a perdonar y me voy a olvidar de todo lo que me hicieron. Ver el cambio en el pueblo de que yo voy a orar, yo voy a creer y yo voy a tener en mi mente solamente lo que yo pedí y no voy a dejar que nadie me ponga nada más en mi mente. Simplemente yo voy a estar meditando en lo que yo pedí, en lo que yo dije que quería, en el nombre de Jesús. Yo quiero ver en el pueblo que oremos por un cambio y yo voy a tener en mi mente no lo que yo soy, sino el cambio que quiero tener, la transformación que quiero tener. Antes yo hablaba malo, pero ahora decidí no hablar malo. Y en mi mente yo voy a tener toda palabra buena. Es interesante, hermano, que usted entienda que si permaneces en la palabra, seréis verdaderamente libre. Diga conmigo, libre. No en la boca, porque en la boca se va. En tu mente. Día y noche en tu mente, pensando en lo que Dios quiere que tú hagas. Cómo Dios quiere que actúes, cómo Dios quiere que hables. Y entonces cuando tú abras tu boca, tú vas a hablar únicamente lo que tienes en tu mente, que es la palabra de Dios. La Biblia dice: orad sin cesar. ¿Verdad que sí? Pero mira lo que dice aquí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Yo no hablé de meditar y hablé de pensar,
Porque los hombres estudiosos y que están por ahí haciendo 20 cosas, hablan de la meditación, y cuando hablan de meditación hablan de cosas extrañas. Pero el primero que dijo que había que meditar, dile que está a tu lado, es pensar. Es parte del funcionamiento de la mente. Es pensar. Meditarás en Él. ¿En qué voy a meditar? ¿En qué voy a pensar de día y de noche? En lo que Dios hizo por mí. En lo que la palabra dice que hizo Jesús por mí. Entonces la palabra dice que yo estoy enferma. Voy a decirle una cosa ahora. La palabra dice que yo vivo en la cruz. Y yo le digo una cosa, algo, yo no estoy de esto, pero tengo que decir esto, hermano, porque, bueno, el pueblo es entendido y sabio. Porque pues yo voy a ayudar a estas personas como ustedes no tienen ni una idea. Tengo que comenzar. Porque muchas personas tienen la palabra, pero no tienen la rema, la revelación de la palabra. Y no tienen defensa. Y yo le digo que mire, yo los tengo aquí, agajados. De hecho, mañana voy a estar con ellos. No estoy criticando ni condenando, acuérdese de eso. Mañana voy a estar con ellos y voy a compartir y voy a hacer, la gloria de Dios va a ser, en el nombre de Jesús. Pero yo no vivo la cruz. Mi hermano, la cruz no la hizo Jesús. La cruz no la construyó Dios. La cruz la construyeron los hombres para matar en ella. Por eso fue que Cristo fue a la cruz, porque tenía que morir como ¿qué? Como Dios, como hombre. Y esa era la forma de dar muerte a los que cometían pecado, a los que hacían las cosas mal. Entonces, mi hermanito, no es la cruz, es lo que pasó en la cruz. No, ahora yo no me voy al pensamiento de que yo me voy a meter en la cruz. No. Yo ya no vivo ni el Cristo hombre. ¿Qué pasó con el Cristo hombre? Yo no puedo tener en la mente el Cristo hombre. ¿Qué pasó con el hombre, con el Cristo hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Cristo hombre? Dígame. Murió. Dile que está a tu lado, murió. No. El Cristo hombre no murió y resucitó. Murió. Hay que pensar, hermano, en lo que dice la Biblia. El Cristo hombre murió. Dile que está a tu lado, murió. Ahora el Cristo Dios resucitó y venció la muerte. Ahora yo no vivo al Cristo que caminó en la tierra. No. Ahora tenemos que vivir al Cristo resucitado. Levanten las manos al cielo. Al Cristo resucitado. Al Cristo que está delante del Padre. Al Cristo que me enseñó a mí a tener su mente. Que quiere que yo sea su mente. Que yo sea como Él. Gloria al que vive para siempre. Ya yo no voy a pensar. No, hermano. Ahora tenemos que pensar como Cristo, que resucitó de los muertos, que venció. Y déjeme decirle, no es nada malo la enseñanza. El mensaje no estuvo mal, porque eso es lo tradicional. Eso es lo que se enseña. Y uno tiene, ¿verdad?, que tener la conciencia de que uno tiene que entender el mensaje, porque si usted no entiende el mensaje y se queda en la cruz y quedó crucificado. No, Cristo resucitó. Entonces ahora yo no tengo la mente del Cristo hombre. Yo tengo la mente ¿de qué? Del Cristo resucitado. Él está aquí, la palabra está aquí. Él resucitó, Él me dejó instrucciones, Él me enseñó. El Cristo hombre me dijo que vino a sanarme, a llevarse a las enfermedades. El Cristo hombre vino a quitar la maldición del mundo, a libertarme de toda maldición. Yo no puedo pensar en maldición. Mis pensamientos en línea con la palabra de Dios. La mente de Cristo no piensa en maldición. La mente de Cristo vive en bendición. ¿Estamos claros? No, hermano.
Yo tengo la mente de Cristo, entonces tengo que meditar de día y de noche en el Cristo resucitado, en el Cristo vivo. Yo tengo que tener en mi mente que Él venció y me hizo más que vencedor. Que Él sanó y por eso yo estoy sana. Que Él se empobreció para enriquecerme a mí y por eso yo soy rica. Que Él es mi protección. Entonces, así es que tenemos que tener la mente. Tenemos que tener la mente en lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es tener la mente de Cristo. Vivir como Él y para Él. Vivir conforme al conocimiento que Él nos dejó. Tener los pensamientos carnales sujetos a la palabra de Dios. Yo tengo que quitar los pensamientos carnales para poner los pensamientos de Cristo. La carne, dice la Biblia, para nada aprovecha. Solo el Espíritu es vida y es paz. Entonces yo tengo que tener en mi mente que mis pensamientos no sirven para mí. Los pensamientos que sirven en mí son los pensamientos de Jesús. La carne, mis pensamientos no sirven para nada aprovecha la carne. Pero el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu, y el Espíritu es la palabra. Es vida y es paz. La mente sujeta a la palabra te llevará a ser como Cristo. La mente sujeta al conocimiento de la palabra dejará ver que tú tienes la mente de Cristo. No hay nada más que buscar. Tener la mente de Cristo es vivir como Él, hablar como Él y obrar en cada situación de tu vida como lo haría Jesús. Dale un aplauso al Señor. Ser como Jesús, hablar como Jesús, pensar como Jesús, actuar como Jesús, resolver el problema no a la cañona. Dile que está a tu lado, no es a la cañona, es como dice Dios. Todo lo que el pueblo de Dios lo único que tiene que hacer es sujetarse a la palabra. Cambiar sus pensamientos, los pensamientos carnales por los pensamientos espirituales, que son más certeros y de más provecho que los carnales. Porque lo espiritual es más real que lo que está aquí en la tierra, que lo natural. Porque este cuerpo un día va al polvo de la tierra. Se convierte en polvo, pero mi espíritu ¿a dónde va? Si tengo la mente de Cristo, porque el que no tenga la mente de Cristo actúa incorrectamente. Oiga, pero Dios es misericordioso. ¿Usted sabe lo que pasó al final de la película? Que al hombre le dieron un candado. Yo sufrí un montón. Porque yo que estoy esperando, siempre que yo en una película me gusta ver el final bueno. Y cuando de momento le metieron un cantazo a él y lo tiraron por allá arriba y cayó al piso. Yo, ay Dios mío, no le dio tiempo de confesar a Cristo como Señor y Salvador. Oiga, y en eso habían dos pastores en un automóvil, se bajaron rapidito y cayeron allí. Y Dios le dio la oportunidad de recibir a Jesús como su Salvador. ¿Será misericordioso Dios? ¿Será grande Dios? Cuando yo leí que era verídica, yo dije, Dios mío, yo tuve que alabar a Dios. Yo tuve que darle gracias al Señor. Entonces, hermano, alabemos al Cristo que vive por siempre. Pero usted tiene que tener una realidad en su vida y tiene que tenerlo en su mente. Cristo no vive en otro lugar, sino en ti y en mí. ¿Cómo vive Él en mí y en ti? Por su palabra. Cuando usted ubica su palabra en su mente, la palabra en la mente, usted está viviendo a Cristo, está anhelando a Cristo, está deseando a Cristo y tiene la mente de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Y con esto terminamos.
mente de Cristo, mente positiva, mente fuerte, mente decidida, mente empresaria, mente emprendedora, mente de éxito, mente de progreso. Hay un refrán por ahí que dice, para atrás ni para coger impulso. Sin Cristo no voy para ningún sitio. Estamos, amados, vamos a sentar. Yo declaro que, pues, si usted puede, llévese estos mensajes, ¿verdad? Si los tiene, si no, no se le ha grabado bien en su espíritu, porque todos nosotros vamos a necesitar la mente de Cristo para el tiempo que estamos viviendo, los tiempos que se avecinan aún más. Ahora, este mensaje que yo llevé hoy a la radio, yo lo quiero traer a la iglesia, porque yo quiero que el pueblo de Dios aprenda a defenderse. Ya usted tiene la mente de Cristo, pero si usted tiene la mente de Cristo y usted no usa la mente de Cristo, es como si no tuviera la mente de Cristo. Así que usted ahora ya tiene la mente de Cristo, que es ubicarse en la posición de Jesús, hablar como Jesús, orar como Jesús, obrar como Jesús en medio de las situaciones, perdonar como Jesús perdonó, amar como Jesús amó, ¿verdad? Provocar a los enfermos a sanidad en el nombre de Jesucristo, libertar los cautivos, todas esas cosas, porque la iglesia está supuesta a eso, está supuesta a hacer cosas mayores que las que hizo Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, yo quiero también que la iglesia aprenda a defenderse. Y usted no se va a defender al mediodía. Usted se va a defender temprano en la mañana cuando usted se levanta. Del principio. Y luego usted va a pasar el día tremendamente bien. Al final del día usted no se va a acostar sin defenderse, porque usted va a dormir. Entonces usted se acuesta y antes de acostarse usted se va a defender, porque no tenemos que estar enfermos para defendernos de la enfermedad. No tenemos que pasar necesidad para defendernos de la pobreza. Y no tenemos que estar mal, super mal y en depresión para defendernos de la situación que vivimos. No, dile al que está a tu lado, tenemos que ser antes de, porque no es lo mismo que esté enfermo y que me sane a mantenerme sano. No es lo mismo tener una necesidad y que me sea suplida a mantenerme suplida todo el tiempo. Y esta iglesia tiene que entrar en esa posición. ¿Cuántos quieren entrar en esa posición? ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Pues denle un aplauso al Señor. Y Padre, yo te doy gracias porque este pueblo ha conocido lo que es la mente de Cristo y así se va a mantener en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero lo que ellos no saben es que yo los voy a probar, porque voy a ponerle por ahí unos exámenes para ver si están en la mente de Cristo. Amén. Pues yo creo, hermano, que son en esta noche bendecidos. Así que nuestra hermana Laura con ustedes.